Gracias, Estuvo, y aparte escuchándonos a nosotros, sí, ¿no? ya. Todos haciendo Sí, terapia pobre. de los padres separados, con los hijos allá, con los hijos acá, que cómo hacemos que extrañar. Pero bueno, siempre... El entretiempo es buenísimo. No, el entretiempo, entre sí. panel y panel. Siempre decimos, ¿no?, que son fechas donde se muestra como esa felicidad de la familia, la foto familiar, que todo es lindo, que todo... Bueno, pero hay mucha gente, o una gran mayoría de gente que no tiene esa situación o que atraviesa a otros. ¿Cómo sobrellevar también, bueno, esa angustia que genera no tener esa felicidad ideal de marketing de que no existe, fin de además, año, ¿no? que aparte, claro, es un ratito, una foto, después no se sabe todo lo que pasa, pero que genera como cierta movimiento. Sí, es verdad que hay como estereotipos, pasa lo mismo con la maternidad, pasa lo mismo como con muchos temas que tienden a generar como una imagen donde uno cree que si no se parece a eso, algo malo empieza a pasar. Pero también es verdad que son fechas como muy ritualísticas. Vieron que los rituales tienen como un poco el poder de condensar una cantidad de cosas y de simbolismos que a cada persona le movilizan como diferentes cosas, ¿no? Y ahí a veces en salud mental a mí siempre me gusta como recordar la idea de que la salud mental es un continuo y que nosotros en ese continuo, ¿no? Yo siempre digo que hay como tres grandes mojones, ¿no? Uno es lo que llamamos la psicopatología de la vida cotidiana, que son como las pequeñas cositas que nos pasan por problemas de la vida cotidiana. Las fiestas, conflictos con la familia, me deprime un poco en Navidad. Después tenemos síntomas clínicos que son importantes y después tenemos lo que son las patologías mentales, que es cuando ya ese síntoma se repite mucho. Ahora, entre el síntoma y la patología de la vida cotidiana, hay como un continuo de cosas que nos pasan, que a veces las personas lo que tenemos que entender es que si la salud la definimos como un estado de bienestar mental, ese bienestar, algo que tenemos que saber es que lo tenemos que construir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente es un problema de salud mental que las fechas te movilicen, que te pongan más triste, que de repente sea un momento donde, vamos a suponer que en ese año tuviste la pérdida de un familiar, te separaste, te pasaron cosas, la vida se te movió y no es la fecha feliz que de repente, porque es eso, diciembre es un mes que es muy paradojal y a las personas les pasan diferentes cosas. No es como junio, que es como más parejo, ¿viste? Yo que sé, septiembre no es un mes que nos mueva, pero diciembre es un mes porque como simboliza. Como muy... Porque tiene símbolos, porque tiene ritos, porque tiene cosas que significan cosas distintas para las personas. Y lo que tenemos que saber es que, bueno, cada uno tiene que mirar su diciembre, tiene que mirar sus fiestas, tiene que saber en qué lugar de esa psicopatología se va a mover y tiene que ver cómo se va a cuidar de eso. Y está bien expresarlo, sacarlo afuera. A mí me pasó, te digo, a nivel personal, perdí a mi mamá hace unos meses y tal, la primera Navidad que pasó sin ella. Y yo venía todo bárbaro, estaba todo bien en la fiesta ayer, en la Navidad, y de repente me dice mi esposo, vamos a brindar por tu mamá. Y fue como que largué a llorar y es como que descargué todo, pero después fue como... Liberador, pero se ve que lo estaba conteniendo, estaba como que en otra, o no en otra, pero inconscientemente, pero no fue ese momento que es que cuando nosotros decimos que una fecha es importante, significa que por alguna razón mueve un afecto, conecta con un valor y genera algún tipo de emoción. Ahora, las emociones son como de todo tipo y color, porque uno podría decir, bueno, ¿qué simboliza? ¿Qué afecto? Y de repente conecta con la felicidad, pero de repente conecta con la pérdida, pero de repente conecta... Entonces, ¿qué es lo que a veces uno piensa? Es lo que mejor te sirva, es lo que te ayuda a decir cómo tú vas a construir tu bienestar en ese momento. Y hay personas que dicen, bueno, juntándome con gente, no tengo familia, voy con mis amigos, pero otras personas que prefieren tomar otras decisiones que son igual de válidas. Claro. Y en esto de qué significa construir bienestar, es tan personal. Y en eso respetar, ¿no?, lo que uno siente y no actuar con culpa esperando lo que quieran los demás. Eso también es importante. Sí, a veces nos pasa eso, nosotros pensamos que hay como recetas mágicas. El ser humano tiene una condición que nosotros tendemos a construir ideales. Tendemos a construir como muchas cosas mentales, una de ellas son los ideales. Tenemos como esa capacidad que es única en la especie, poder trabajar por símbolos. Entonces tenemos uno que es el ideal. ¿Qué debería sentir? ¿Cómo debería ser? ¿Qué sería una buena Navidad? Todo eso vos pensás que lo tenés como seteado. Claro. Y a veces cuando tu realidad no se parece ese ideal, aparece una emoción que te viene a avisar que no se parece al ideal, que es la culpa. Claro. La culpa básicamente es lo que te dice, la culpa es la frustración, ¿no? Frustración, Angustia, sí, claro. todo lo que viene ahí.
Pero a veces yo siempre digo, en realidad la realidad no es la que está mal, lo que por lo general tiende a estar mal construido es el ideal. Entonces, si tú en ese momento estás angustiada y realmente lo que te alivia es angustiarte, bueno, quizás el ideal que dice que tenemos que estar todos felices, lo podemos reformular. Claro. Y eso a veces es interesante cómo la vida nos va mostrando y que podemos tener muchas navidades. Claro, pero distintas. además no mantenerlo, quizás, digo, tener tu momento de angustia, pero no que sea algo continuado, ¿no? Claro. Que perdure. Bueno, y ese es el otro punto también, ¿no? Entender que la salud mental se va moviendo, porque las navidades significan en este momento de tu vida, en este año, en este contexto. Claro. El año que viene es otro y puede significar otras cosas. Claro. Yo conozco mucha gente que dice, para mí, mi cumpleaños era el momento más feliz de mi vida hasta que me pasó tal cosa y en este momento ya no lo es más. Lo que no significa que no pueda volver a hacerlo en otro momento. Entonces, darnos la posibilidad de irnos moviendo es algo muy importante para la salud mental, porque es ahí donde uno va construyendo. Y también infiere el fin de año y esto de pasar raya, de ver qué logré, qué no logré, de también como esas expectativas que también uno se genera. Bueno, sí, por eso les digo, un símbolo de diciembre es un momento donde uno evalúa. Algunos evalúan, otros no. Algunos lo ven como un momento más. Algunas evaluaciones, si te fue mal, lo evaluás o tenés la expectativa de, listo, se terminó el año, como vayamos por el próximo, claro para intentar cambiar las energías. Claro, y en realidad, si uno se fija, es una construcción mental. Porque en realidad seguimos igual. Y el primero te levantás y sigue siendo lo mismo, claro, pero son todos esos símbolos con los que uno llega de cierre y comienzo de algo distinto. Entonces la pregunta es, ¿cómo cada uno vive ese rito? Entender que esa vivencia puede ser de una manera en un momento de la vida y puede ser de una manera en otro momento de la vida, que lo que de alguna manera la mente te está diciendo es, bueno, si esto es un desafío, a lo mejor tenés que tomar acciones proactivas para construir bienestar. Yo, por ejemplo, estas navidades fueron muy felices para mí. ¿Qué significa? Que mi mente no tiene grandes desafíos para resolver, por lo tanto, no tengo que hacer mucha cosa para cuidar mi bienestar. Pero si hubiera perdido a mi mamá, seguramente estas navidades no serían iguales y algo me vendría a decir, che, Lorena, vas a tener que construir bienestar en esta Navidad porque tu mente va a tener desafíos que de repente la Navidad pasada no los tuvo y no significa que la Navidad siguiente los tenga. Claro. Entonces, en ese movimiento nos tenemos que mover y también en esa responsabilidad de que para tener salud mental, en este lapso, ¿no?, entre la psicopatología de la vida cotidiana y el síntoma clínico, tenemos una cantidad de cosas que las personas podemos hacer de forma muy proactiva, muy activa, por construir un camino de bienestar que es único, que es personal, que es individual y que de alguna manera no es que está escrito en algún lado, porque a mí la gente a veces me dice, danos un consejo para vivir una Navidad feliz. Y yo me quedo como diciendo, no tengo idea, están de cada uno cuál es la forma de vivir. Y además hay como mucha presión social a esta cosa de disfrute. Yo en los días previos a la Navidad escuchaba que mucha gente decía, ay, no, a mí no me gusta la Navidad, me angustia, eso qué, pero todos hacemos de cuenta de que está todo bien. Que tenemos que ser felices. Tenemos que ser felices. Y capaz que a veces no tenés por qué. Tal cual. Es como un estereotipo. Que a veces está bien ser el Grinch, no pasa nada. No pasa nada. Lo que nosotros siempre tenemos que entender es que la salud mental se define como esa capacidad de poder resolver las tensiones naturales de la vida cotidiana con el mayor mecanismo adaptativo y siempre en pro del bien social, o sea, siempre como con mecanismos que sean cosas con las que la gente pueda convivir. Entonces, uno podría decir, si tu solución cumple esos requisitos, enfrentás las tensiones de la vida cotidiana, podés lograr un nivel de adaptación mayor y en realidad es algo con lo que podemos convivir, dale para adelante tu mecanismo porque saludable es. Ahora, si tu mecanismo implica que tengo que salir con una escopeta y reventar en el shopping porque detesto la Navidad, porque detesto el consumismo y entonces hago un atentado, eso no es convivible, no permite la adaptación y no estás resolviendo esa tensión de una forma positiva. Lo que pasa es que muchas veces, Lorena, también, basado en lo que plantea Lu, vos, si tenés, por ejemplo, niños, ¿no? Y le ponés mala onda y los terminás afectando a ellos. Entonces, hasta lo terminás haciendo por los niños, más allá de que vos no te sientas cómodo, no estés pasando tu mejor momento. Entonces, como que el esfuerzo se duplica todavía. Sí, eso es cierto. Uno podría decir, bueno, en esto de resolver las tensiones de la vida cotidiana. Yo puedo decir, bueno, tengo niños al lado.
¿cuál sería como el mejor mecanismo para resolver este malestar? Porque de repente me puedo tirar en una cama y eso puede ser muy válido si estoy sola. Claro. Pero si tengo 3 niños que están ilusionados con la Navidad, eso de repente no puede ser adaptativo. Por eso es que es tan importante entender que no hay un camino, que es un camino que se construye. Y qué significa que algo sea adaptativo depende mucho de variables del contexto. Entonces, claro que sí, y si te sentís mal y tenés niños a cargo, el desafío que tiene tu mente va a ser más grande que si, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, tengo que enfrentar el desafío de pasar una Navidad en esta situación que me duele. Bueno, ¿en qué contexto va a implicar un desafío que es bien distinto? No sé, imagínate que tenés que brindar al aire, en el vivo, en un programa. No es el mismo desafío que si estás en la intimidad con tu hermano, compartiendo el mismo dolor. ¿Qué pasa con esto? También ahora es una época donde se vienen las vacaciones, ¿no? Y también siento que las vacaciones, en muchos casos, también son momentos donde es súper lindo, pero también estamos más tiempo todos juntos, estamos todos, ¿no? Es como también, es un desafío, como familias, como... Sí, por eso yo les hablo siempre a todo el mundo de la psicopatología de la vida cotidiana. Nosotros estamos en una era donde estamos como atrás del bienestar, creyendo que el bienestar es felicidad, armonía. Lo que pasa es que además en las redes se potenció más en este último tiempo, ¿no? Yo a veces miro el mundo Pinterest. Le tenemos como una fobia al malestar, donde cualquier indicador de malestar enseguida se problematiza y parecería ser algo que tenemos que solucionar. Y uno dice, es psicopatología de la vida cotidiana, es la vida misma. Que tus hijos se peleen mientras estás almorzando es la vida normal. Es la vida normal. Y claro que es un desafío, sí, y claro que sí, claro que sí, y claro que no es lo mismo que irte de repente sola con tus amigas, pero no necesariamente porque haya malestar significa que haya problema, y no es necesariamente porque haya problema significa que haya solución. Y si la salud mental se define como la capacidad de la mente de resolver las tensiones naturales de la vida cotidiana, ¿qué significa? Que ya alguien supo que la vida cotidiana viene llena de tensiones. Por lo tanto, no las problematicemos, no son problemas, son características, son malestares naturales donde obviamente hay que ir construyendo caminos porque de repente, no sé, hay gente que me dice, no, yo me voy a veranear a tal lado porque si llueve necesito un plan B. Y yo de repente, el otro día me fui al Cabo con mis hijos, había 18 grados, llovía, y mis hijos se ponen el traje y se meten con la tabla de More a surfar. Entonces, para mí no es un desafío la lluvia en el Cabo. Pero entiendo perfectamente que para otra familia sí lo puede hacer, porque si tu hijo no le gusta el agua y no se mete con frío, claro que necesitas un plan B. Entonces, uno piensa, esa tensión de la vida cotidiana, que puede ser un día de lluvia en vacaciones, ¿cuál va a ser la forma creativa como tú la vas a resolver de manera de que puedas recuperar bienestar? Que así es como se define la salud. No es ausencia de enfermedad, no es ausencia de... Es, lo tengo y soy capaz de resolverlo. Claro, proponemos un juego de caja, hacemos un juego, un tutti frutti en familia, cocinamos juntos, bueno. Y eso mismo, otra familia te mira y te dice, Sí. Yo hago eso y en mi casa se vuelven locos. Entonces, y a mí me dicen, ¿cuál es el tip? Y yo digo, no hay. No hay un camino, lo tenés que construir tú. Entonces, ¿qué le da bienestar a tu familia? ¿Cuál es la mejor versión para tu clan? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo sos tú en un día de lluvia? Porque de repente esa tensión la vas a tener que resolver. Y acá lo que tenemos que saber es eso, no es un problema a solucionar, es un malestar que tenemos que atravesar con buenos mecanismos. Quien se ponga creativo y diga, bueno, esto me toca, ¿cómo puedo crear un estado de bienestar? Seguramente sea el que recupere más rápido su salud mental. El que no lo logre, claro, ese malestar se empieza a repetir y se empieza a transformar en síntoma clínico. Y si no lo resuelve, ese malestar se empieza a transformar en patología. Lorena, como siempre, un placer. Gracias. Claro, por todo. favor, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Dale, igualmente. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.